La historia comienza un día tranquilo en Japón hasta que una bomba es lanzada provocando la destrucción de una ciudad. Pero ese no es el problema más grande, sino que esa misma explosión liberó una cantidad inmensa de óxido. Ese óxido no solo afecta a los metales, sino que también a todo el ecosistema, y los animales se adaptaron y evolucionaron para sobrevivir, al contrario de los humanos que aún sufren de oxidación. Para retrasar esa oxidación, el Dr. Milo Nekoyanagi, conocido como el Dr. Panda, atiende a los pacientes en la ciudad de Imihama en un burdel. Milo es buena gente y atiende a las personas a un bajo costo o hasta gratis, y además es bastante querido por las cariñosas de ese lugar. En la ciudad también se trafican sustancias ilegales, pero no son drogas ni nada parecido, sino que son hongos. Y te preguntarás ¿por qué hongos? Bueno, los hongos son ilegales porque se dice que estos propagan aún más la oxidación, y también existen los guardianes de hongos o cetaterristas, pero más adelante te hablaré sobre ellos. Milo suele comprar esos hongos ilegales, pero lo hace para buscar una cura para el óxido. También cuida de su hermana mayor, Pagu Nekoyanagi, una linda chica que fue afectada por la oxidación. Además, es la capitana de la guardia de la ciudad. Una noche, cuando un niño le robó a Milo y casi se lo madrea, terminó curándolo, pero después apareció el gobernador Kurokawa, quien trata de convencer a Milo de que deje de curar a las personas y se vaya a trabajar con él para buscar una cura para su hermana. Pero en medio de la plática terminó apareciendo un guardián de hongos atacando la ciudad, y con solo un flechazo podía hacer crecer hongos de la nada. Milo logró ver a nuestro prota, sí, él es nuestro prota, Bisco Akaboshi. Pero él escapó y Milo fue rápido a su casa para advertirle a su hermana, pero ella ya estaba lista para ir a enfrentarlo. Milo la quería detener porque solo aceleraría el óxido en su cuerpo, pero ella terminó noqueándolo para no ponerlo en peligro. Pero cuando apenas despertó e iba a experimentar, terminó llegando a su casa Bisco Akaboshi. Y te preguntarás ¿por qué Bisco aparece con Milo? Pues volviendo tiempo atrás, cuando cruzaron la frontera tuvieron complicaciones porque Bisco no ocultó bien su identidad, así que lo descubrió el guardia y lo atacó. Entonces él junto a su maestro Yabi y el cangrejo Akutagawa cruzaron la frontera a la fuerza, haciendo crecer un hongo gigante. Y cuando anocheció terminaron acampando, y ahí nos damos cuenta que Yabi tiene óxido en su cuerpo y pronto ese óxido llegará a sus pulmones, así que lo que quiere hacer Bisco es atravesar la ciudad de Imihama para poder llegar a Kita, el lugar donde se encuentra un hongo legendario que es capaz de absorber todo el óxido para salvar a su maestro. Pero Yabi ya ha aceptado que muy pronto morirá, así que le dijo a Bisco que estaba orgulloso de él, ya que lo había superado y se convirtió en el cetaterrista más fuerte de todos. Pero Bisco se encabrona porque él no piensa permitir que eso pase. Es por eso que han atravesado las ciudades violentamente con tal de llegar al lugar para obtener ese hongo. Cuando terminó la discusión, un misil iba directo hacia Bisco, pero él lo desvió con facilidad. Luego apareció este avión mitad caracol que atacó a Bisco, y cuando él iba a parar el misil, una anguila lo dejó casi inmóvil. Entonces el avión aprovechó para atacarlo, pero Yabi terminó cubriéndolo. Bisco, ya todo encabronado, terminó atravesando y derribando el avión con una flecha. Pero con Yabi herido, Bisco se apresuró a llegar a la ciudad, y es por eso que buscó a Milo para que curara a Yabi. Milo estaba asustado al ver a Bisco, pero no le pareció tan malo y le terminó dando un hongo para que lo procesara y creara una medicina. Pero cuando lo hacía, las fuerzas especiales de Kurokawa llegaron al lugar. Bisco trató de convencerlos de que no dispararan para que no le dieran a Milo, pero a ellos les valió madres y atacaron igualmente, así que Bisco terminó escapando con Yabi y Milo. Ellos terminaron escondiéndose, así que Kurokawa le ordenó a todos sus hombres buscarlos, incluida esta chica llamada Tiroi. Y por cierto, ella fue quien atacó anteriormente a Bisco en el avión. Pero ella trata de matar a Bisco solo porque el gobernador la obliga para que no la mate. Nuestro grupo terminó escondiéndose en las alcantarillas de la ciudad, y a Milo le sorprendió que Yabi estuviera vivo después de recibir tantos balazos, pero necesitará quitarle todas las balas y tratar sus heridas, así que Bisco planea ganar tiempo distrayéndolos, pero Milo no lo dejaba ir porque él también necesitaba tratar sus heridas. A Bisco le valió madres, pero Milo es muy necio cuando se trata de curar una herida, así que lo terminó convenciendo y trató todas sus heridas. Cuando Bisco se fue, Milo empezó a trasplantarle sangre a Yabi y él terminó despertando, así que terminaron hablando.
Y Yavi cuenta que a lo mucho le queda un mes de vida por culpa del óxido. También cuenta que los hongos no esparcen el óxido, sino que crecen consumiendo el óxido y es el único método para purificar el óxido. Milo al parecer ya sospechaba al ser médico y Yavi le cuenta que los guardianes de hongos tienen mala reputación porque siembran los hongos en lugares con una gran cantidad de óxido, pero como no lo purifican de inmediato, las personas al ver crecer los hongos les echaban la culpa por la expansión del óxido. También le contó que existe el hongo sabikui que es capaz de absorber por completo el óxido, el cual crece en un nido de monstruos cerca de la ciudad de Kita. Mientras tanto, cuando Bisco fue a la ciudad, acabó fácilmente con las fuerzas de Kurokawa, incluida la chica de antes, quien empezó a rogarle por su vida, pero en ese momento llegó Pagu, quien estaba encabronada porque secuestró a Milo entre comillas. Pero cuando se atacan, al parecer los dos son unos monstruos en combate. A Bisco hasta le sorprendió que Pagu pudiera moverse así al tener tanto óxido en su cuerpo, pero él le recomendó no seguir porque solo aceleraría el óxido en su cuerpo. Pero ella se encabrona porque cree que él y los zetaterristas son los culpables de la propagación del óxido. Bisco trató de convencerla de que ellos no eran los responsables y quería detener el óxido con el hongo sabikui, pero ella no le creía y lo tachaba de villano. Bisco le vio un parecido a Pagu con Milo y le dijo que había venido a la ciudad por él, así que ella lo amenazó si no le decía qué le hizo, pero él solo la provocó aún más. Entonces ella se lanzó a lo loca y no se dio cuenta que Bisco había plantado hongos en su arma. Bisco pudo haber acabado con ella de otra forma, pero le dijo que no quería golpearla porque era bonita, así que terminó dejándola inconsciente con un tranquilizante. Y más tarde, cuando escapaba con ella, terminó encontrándose de sorpresa con Yavi. Bisco estaba enojado con él porque lo hizo pensar que iba a morir, y él le cuenta que casi muere si no fuera por el Dr. Milo, y cuando él apareció, Bisco le agradeció y le prometió hacer algo por él. Y cuando Milo ve a su hermana, Bisco le cuenta lo que sucedió y él se sorprende de que Bisco le haya ganado, y para calmar su óxido le da la misma medicina que Milo creó. Ellos no tenían mucho tiempo porque pronto los encontrarían, así que Yavi le dijo a Bisco que él los distraería para que él pudiera escapar. Bisco ni de pedo iba a aceptar, además aunque lo hiciera y encontrara el sabikui, él no podía procesarlo, ya que no se le da bien hacer eso. Entonces Yavi le sugirió llevarse a Milo para eso. Milo al escuchar eso se lanza con Bisco para convencerlo de que lo lleve con él, porque ya sabe sobre el hongo que buscan. Bisco no tenía pensado llevarlo porque sería muy peligroso para Milo sobrevivir fuera de la ciudad, pero Milo le recordó la promesa que le acababa de hacer. Además, quería ir con él para encontrar ese hongo y así salvar a su hermana. Al final Bisco terminó aceptando, entonces Milo se despidió de su hermana y le dejó medicina para calmar el óxido en su cuerpo. Más tarde, mientras escapaban, los terminaron rodeando, pero Yavi detuvo a los guardias y Bisco terminó haciendo crecer un hongo gigante para salir de la ciudad. Al día siguiente, al parecer Bisco iba por la dirección equivocada y Panda no paraba de decírselo, pero al parecer Bisco buscaba a alguien y a quien buscaba era Akutagawa el cangrejo, quien es como un hermano para Bisco, así que planean ir al lugar montados en Akutagawa, pero cuando Milo se presentaba, Akutagawa lo mandó a volar ya que al cangrejo no le agradan los médicos, así que terminó usando la misma vestimenta que Bisco, pero aún así lo mandaba a volar y no le quedó de otra más que irse a pata. Al día siguiente, mientras Bisco preparaba sus flechas para disparar hongos y Milo trataba de montar a Akutagawa, en el camino se le atravesó una chica quien era Tiroi, pero apenas agarraron confianza, trató de robarse a Akutagawa, así que Bisco estaba encabronado con ella. Más tarde, cuando anocheció, los chicos buscaban un refugio para pasar la noche y resulta que Tiro ya estaba ahí, pero ella estaba muriendo. Panda no dudó en ayudarla y se dio cuenta de lo que le estaba pasando y se apresuró para sacarle esta cosa. Y resulta que el gobernador Kurokawa les implanta huevecillos de esa criatura en los estómagos de sus subordinados para evitar que escapen. Ella estaba agradecida con Panda, así que se le empezó a ofrecer y a Bisco le molestó que hiciera eso, entonces lo molestó diciéndole que era un virgen sin experiencia. Luego de calmarse, como ella se convirtió en una vendedora ambulante, le querían comprar comida y a ella le sorprendió bastante porque hubiera sido más fácil para ellos dejarla morir y tomar sus cosas, pero Panda no es ese tipo de persona.
Al final, ella terminó vendiéndoles comida a un precio muy elevado porque seguía enojada con Visco, ya que por su culpa terminó en la ruina al no poder cobrar la recompensa por su cabeza. Cuando Visco probó las galletas se sorprendió del sabor, ya que los guardianes no suelen comer cosas ricas, y mientras él se estaba acabando las galletas, Tiro tiró un combustible viejo que no iba a poder venderles. Pero más tarde, ese combustible terminó despertando al cangrejo gigante en el cual estaba el refugio. Milo ya estaba tratando de lidiar con el cangrejo. Visco no podía hacer mucho con Tiroi aferrándose a él. Entonces Milo y Akutagawa le dieron un golpe al cangrejo y luego Visco terminó rematándolo, así que todo acabó bien. Al día siguiente, Tiroi se marchó y se llevó todo el dinero de Panda, pero le dejó una nota junto con alimentos con los cuales tendrían comida por un buen tiempo. Pero cuando se les acabó la comida, estaban desesperados por comida, pero un niño se adelantó a tomar la sandía y luego aparecieron sus compañeros y el líder, quien era este niño llamado Nuts, quienes pensaban que venían por parte de Kurokawa, pero Visco les dijo quién era para que los encerraran y les dieran comida antes de entregarlos por la recompensa de Visco. Luego de eso, esta niña, quien liberó a Panda por ser apuesto, le contó lo que pasaba en la ciudad sobre el hecho que vivían en un hombre de hierro que murió en la gran explosión, también que en la ciudad no habían adultos porque un día Kurokawa llegó y les dijo que la enfermedad que tenían era oxidación. Entonces los adultos fueron a trabajar con él para conseguir la medicina, pero él los engañó ya que los esclavizó y la enfermedad que tenían los niños no era oxidación. Mientras tanto, a Visco no lo trataban tan bien, ya que era muy grosero, pero cuando discutían, Panda ya había curado a varios niños. Además, un niño se llevó bien con Visco y le dio un mapa para su viaje, ya que en el pasado su padre le contó que un guardián de hongos lo curó cuando estuvo a punto de morir. Cuando Panda curó a Nuts, él le pidió que liberara a Visco, pero mientras tanto aparecieron los Fugus y a pesar de parecer indefensos, acababan con muchos niños todos los años. Pero cuando estaban acabando con el lugar, Visco apareció y terminó derribando a todos los Fugos con sus flechas, así que todo terminó bien, y Nuts hasta le dio un arpón que pertenecía a su padre. Al día siguiente, cuando avanzaban, Panda ya había practicado más y hasta modificó las flechas con hongos. También se encontraron con Tiroi, quien se estaba muriendo del frío, entonces después de calentarla terminó viajando con ellos. Cuando llegaron a una antigua estación, el tren no parecía funcionar, pero Tiroi fue mecánica en su antiguo trabajo, así que ella se encargaría de repararlo, y cuando tomó un descanso, Visco les contó de dónde provenía el hongo legendario y era de una serpiente monstruosa. Momentos después, Tiroi pudo arreglar el tren, pero se iría en otra dirección, ya que era muy peligroso ir con ellos, pero aún así estaban seguros de que se volverían a encontrar, porque ya la consideraban una buena amiga. En el camino nuestros protas tuvieron varias complicaciones porque aparecieron varios monstruos, pero al final, entre ellos y Akutagawa pudieron vencerlos y llegar a su destino, y al parecer ahí hay bestias muy peligrosas, pero la más peligrosa era la serpiente que buscaban. Entonces nuestro grupo se puso en acción, pero las flechas no la atravesaban. Además, Pagu, quien los había estado siguiendo, llegó toda encabronada con Visco porque no sabía que Milo lo acompañó voluntariamente. Pero de pronto, la serpiente atrapó a Pagu, así que Milo y Akutagawa se encargaron de ayudarla, pero cuando ellos iban a bajar de la serpiente, atrapó a Akutagawa junto con Milo, pero se liberaron quitándole la tenaza a Akutagawa. La serpiente estuvo a punto de acabar con ellos si no fuera con Visco y Pagu, quienes trabajaron juntos para salvarlos. La serpiente logró tragárselos, pero fue un gran error tragarse a Visco, así que terminaron venciendo a la serpiente. Momentos después aclararon las cosas con Pagu y lograron obtener el Sabikui, pero había algo raro, ya que Visco no notaba nada en especial en el hongo. Entonces Visco planeaba buscar a otra serpiente para encontrar el Sabikui. Milo no lo quería dejar marcharse, ya que estaba molido y lleno de sangre, y cuando Visco estaba por irse, Milo descubrió que la sangre de Visco activaba el hongo, ya que al parecer la sangre de los guardianes de hongos era especial, así que Milo, después de curar a Visco, experimentó con el hongo y la sangre de Visco, pero cuando Pagu iba a reparar su moto, terminó llegando Kurokawa para apoderarse del Sabikui, ya que ya solo era de llevárselo. Él planeaba usar el Sabikui para acaparar la cura y gobernar todo el país.
Bisco trató de detenerlo pero estaba herido, así que Kurokawa logró darle con una bala de óxido y terminó escapando con la serpiente. Con la pérdida del Sabikui, no todo estaba perdido, ya que lograron hacer 2 antídotos. Además, Kurokawa no sabía cómo activar el Sabikui. Entonces Pagu planea ir a la ciudad para entregarle un antídoto a Yabi y aplicarse el otro después, entre comillas, para que Kurokawa no sospeche. Pero ella terminó dándole su antídoto a Bisco, ya que él lo iba a necesitar más por el tiro que recibió. Además, como en la pelea que tuvieron al principio, Bisco fue el único que llamó bonita a Pagu después de ver su óxido. Entonces ella le empezó a tirar la onda a nuestro prota. Cuando Pagu llegó a la ciudad, sus soldados actuaban raro y todo era culpa de Kurokawa, quien les había hecho algo. Para ella no era problema acabar con todos ellos, pero tenía como rehén a Yabi. Entonces le mandó un mensaje a Panda donde ya había capturado a su hermana y como no pudo sacarle información sobre la cura que creó Panda, a pesar de torturarla brutalmente, le pidió el secreto para activar el Sabikui y que le entregara a Bisco a cambio de entregarle a su hermana. Y más tarde, cuando Bisco regresó, notó que Panda no estaba molesto porque se moviera estando herido. Entonces Bisco se dio cuenta que él estaba muy raro y descubrió que quería dormirlo con hongos omníferos. Él, al verlo tan preocupado, se dio cuenta que se trataba de Pagu y se iba a dirigir de inmediato a la base de Kurokawa. Pero Panda no quería dejarlo ir, ya que Bisco estaba molido por todas las heridas, veneno y el óxido que había recibido. A Bisco le valía eso y planeaba ir de todos modos, pero Milo no pensaba dejarlo marcharse, ya que seguramente moriría y no pensaba dejar morir a su mejor amigo. Pero él ya estaba preparado para morir, entonces tuvieron una pelea en la cual se dieron con todo y obviamente Bisco ganó, pero se descuidó y Milo lo puso a dormir. Entonces Milo fue solo con Kurokawa y logró engañarlo para atacarlo y envenenarlo, dejándolo indefenso, o eso parecía, pero él terminó dándole con un arma de mano, implantándole hongos y se puso un antídoto. El hongo que le implantó a Milo era un hongo especial, el cual se adhiere a los músculos y con una señal puede controlar su cuerpo. Y resulta que él es experto en hongos porque solía ser un guardián de hongos, pero ellos lo rechazaron porque era muy malvado. Él le cuenta que planea hacerse rico y gobernar todo Japón con la cura del óxido. Es por eso que amenazó a Panda para que le dijera cómo activar el Sabikui, pero como él obviamente se negaba, iba a implantarle hongos en el cerebro, al igual que lo hizo con sus subordinados. Pero en ese momento terminó apareciendo Bisco. Y Kurokawa le reveló que él fue el causante del rumor de que los hongos esparcieran el óxido, y es por eso que perseguían a los guardianes de hongos por beneficio propio. Y cuando Kurokawa iba a atacar a Bisco lo repelió, pero usó a Panda para dispararle flechas de óxido, y lo haría dispararle en el cerebro si no le contaba cómo activar el Sabikui. Bisco no lo iba a permitir, pero Milo terminó contándole que el secreto estaba en la sangre de los guardianes de hongos. Pero a pesar de decirle el secreto, Kurokawa los iba a matar para que no intervinieran, pero Bisco atrapó la flecha con los dientes y le dio en un ojo a Kurokawa. Además, Yabi, quien había escapado de la cárcel, llegó a ayudarlos. Él ya había liberado a Pagu, así que de lo único que tenían que preocuparse era en escapar, y como Bisco no se podía mover, Yabi volvió a sacrificarse para que estos pudieran escapar, aunque lo volvieron a capturar. Y los subordinados de Kurokawa le dieron varios flechazos a Milo, pero Akutagawa llegó para salvarlos. Y Milo, a pesar de estar muy herido, lo único que le preocupaba era Bisco, pero al final lograron salir los dos con vida. Lo malo es que ambos tenían una gran oxidación y solo tenían una vacuna. Entonces Bisco engañó a Milo diciéndole que él ya se había inyectado una para que la aceptara. Por cierto, Milo ya sabía que su hermana andaba detrás de Bisco y él también le gustaba a Pagu, así que lo aceptaba como su cuñado. Cuando Milo se quedó dormido, Bisco se fue a buscar a Kurokawa. Pagu también se movilizó y Kurokawa le enseñó a Yabi un lugar donde preparaba el óxido, ya que desde hace tiempo el óxido ya no era tan fuerte y como ahora posee la vacuna, quiere que se eleve la oferta y la demanda de la vacuna, y para eso planea usar el óxido que genera un gigante de hierro. Kurokawa trató de convencer a Yabi para que él convenciera a unos guardianes de hongos de darle la sangre para activar el Sabikui. A cambio, él lo recompensaría.
Yavi obviamente se negó y cuando Kurokawa estaba a punto de matarlo, uno de sus subordinados se madrió a Yavi. Kurokawa se tranquilizó y solo le quitaría los dedos, pero en ese momento su subordinado lo atacó porque resulta que él era visco y lo lanzó al fondo. Ahora que estaba visco, el plan cambió y Yavi iría a detener el cañón que expandiría el óxido, mientras que Visco se enfrentaba a Kurokawa. Y cuando se despidieron, Yavi le pidió a Visco que no muriera. Entonces entraron en acción. Yavi fue a evitar que dispararan el cañón y para su suerte Pagu llegó para ayudarlo y Visco se enfrentó contra Kurokawa, pero él tenía la ventaja y le dio en un ojo a Visco. Además, un subordinado de Kurokawa llegó para acabarlo. Visco se las pudo arreglar para acabar con él y cuando iba a acabar con Kurokawa, él ya había perdido sus dedos debido al óxido, por lo tanto ya no podía usar el arco. Kurokawa sintió la victoria, pero él no necesitaba un arco para acabar con él y a pesar de tener todo en contra, logró acercarse a Kurokawa, pero el óxido ya había afectado todo el cuerpo de nuestro prota. Y Kurokawa iba a aprovechar eso, pero Milo llegó y le terminó arrancando un brazo. Y Visco se le lanzó encima para que cayeran en el óxido, logrando por fin acabar con Kurokawa. Pero él también iba a desaparecer, así que le dio su arco a Milo y le pidió que le disparara para que el óxido no fuera quien acabara con él. Milo entendió sus sentimientos y se prometieron verse en el otro mundo. Entonces nuestro prota terminó muriendo de la forma más macha posible. Pero el anime no termina aquí. Pagu llegó desesperada buscando a Visco y cuando salieron del lugar, Milo les contó lo que había pasado y que la voluntad de Visco vivía en él. Cuando se calmaron las cosas, el hombre de hierro revivió y lo primero que hizo fue atacar el lugar donde estaban las serpientes que producían el Sabikui. El hombre de hierro estaba muy potente y acababa fácilmente con los tanques y helicópteros, y nuestro grupo trató en varias ocasiones de detenerlo, pero nada de lo que hacían daba resultados. Así que el gigante siguió avanzando y llegó a la guarida de los niños. A ellos no les quedó de otra más que escapar e intentar defenderse, pero afortunadamente Panda llegó a hacerle frente. Además, también descubrió que el hombre de hierro tenía la conciencia de Kurokawa. Y cuando Milo lo estaba enfrentando, todos sus amigos llegaron a darle apoyo, pero ni así podían con el gigante, ya que producía demasiado óxido. Además, Kurokawa logró llegar cerca de la ciudad, así que Milo la defendió con garras y dientes, hasta que por fin pudo acercarse lo suficiente para rasgarlo, y encontró los binoculares de Visco. Pero en ese momento, el gigante lo mandó a volar. Pero por alguna razón, Visco terminó regresando a la vida saliendo del gigante y hasta había recuperado su brazo y su ojo. Y no solo eso, sino que había obtenido un nuevo poder gracias al Sabikui y ya hasta lo consideraban un dios. Kurokawa, al no tener posibilidades de ganar, se iba a autodestruir y si le disparaban una flecha más, este explotaría causando una gran explosión como la que provocó la expansión del óxido. Así que nuestro grupo se puso a la defensiva y a planear cómo detenerlo, y tiró y descubrió que para detenerlo tenían que acabar con el piloto quien se encontraba en la cabeza, y como darle a ciegas sería muy peligroso, Pagu se encargaría de quitarle la máscara. Y como iba a arriesgar su vida quería una recompensa, así que Visco le ofreció darle lo que ella quisiera, entonces ella tomó un adelanto de lo que quería de recompensa. Luego nuestro grupo se puso a la ofensiva y Pagu logró quitarle la máscara dejando expuesto a Kurokawa, pero él seguía atacando como loco y evitaba recibir el flechazo, hasta cegó a Visco para que no le diera, pero al final, gracias a Milo, logró acertar, acabando por fin con Kurokawa y el hombre de hierro. Más tarde, de tantos hongos Sabikui que habían en la zona, el óxido de todos desapareció y Milo estaba feliz de que su mejor amigo siguiera con vida. Tiempo después, Tiroi se llevó unos hongos para negociar. Panda terminó curando a las personas como solía hacerlo. Los padres de los niños regresaron con ellos. Pagu se convirtió en la gobernadora con Yavi, eso creo. Además, Visco seguía siendo buscado y no solo él sino que Panda también, así que continuaban sus aventuras cruzando las fronteras ilegalmente en búsqueda de una cura para Visco, ya que al parecer se había vuelto inmortal.
Pero bueno, espero y te haya gustado, y si fue así puedes dejar tu like y comentar. También puedes suscribirte al canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y ya sin nada más que decir me despido, así que sayonara.